Buenos días, hermanos. Buenos días. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, que es espada de dos filos y que sabemos, como la dice ella misma, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que así sea hoy, Señor. Que hoy derribe cualquier corazón de piedra, cualquier corazón encallecido que tengamos, Señor. Te lo pido, por favor, Padre, y que nos humilles, que este sermón sirva para que entendamos que nos debemos es humillar delante tuyo, Señor. Que quites todo orgullo de nosotros, Señor, toda vanagloria, toda justificación, toda justicia propia, Señor. Y que de verdad hoy nos derribes en el poder del Espíritu Santo. Quedamos en tus manos. Amén y amén, en el nombre de Cristo. Hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, el sermón de hoy le puse: bueno es ser humillado, bueno es ser humillados, bueno es ser humillados. Dice el comentarista bíblico con respecto al verso 71, hermanos, verso 71 aquí, que es el que acabamos de leer. Se usa la palabra humillado, que es anah, A-N-A-H, que significa afligido. Dios usa el quebrantamiento y la aflicción para purificar y hacer crecer al creyente. Escuchemos bien, hermanos. Para eso lo usa el Señor, para que crezcamos. El primer paso en la obediencia es mortificar la carne, que a nadie le es grato. Dice Spurgeon: cuando no hay ninguna vida espiritual, la aflicción no produce beneficios espirituales. Pero donde el corazón tiene vida, la aflicción despierta la conciencia. Los errores son confesados, escúcheme bien, y el alma de nuevo se hace obediente al mandato de Dios. En los versos 69 al 72 muestran el contraste, ahorita lo vamos a leer, el contraste entre el corazón humillado y el de los soberbios. Los soberbios engañan, aman la vida fácil, pero son insensibles a Dios y a los valores verdaderos. En cambio, el salmista reconoce que Dios usó la aflicción para su bien, que es lo que leímos hoy, para su bien, pues ahora está firme en su decisión de seguir los mandamientos de Dios, se deleita en ellos y los valoriza mucho más que el oro y la plata, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, humillados, ahí vamos a ver unos ejemplos en la escritura de la humillación. En un segundo capítulo vamos a ver la humillación de Cristo. Y en un tercer capítulo, la humillación, un propósito. Un propósito. Hermanos, primer capítulo, humillados. Primer capítulo, humillados. Dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. Bueno es haber sido humillado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es buena la humillación, hermanos. Es buena la humillación. El salmista reconoce que Dios usó la aflicción y humillación para su bien. Bueno me es haber sido humillado. Humillarse ante el Señor es bueno. La escritura dice: el que se humilla será enaltecido. La escritura también dice que Él mira de lejos al soberbio y al orgulloso, pero al corazón quebrantado y al humillado está cerca de Él, hermanos. Eso es lo que dice la escritura. Hermanos, vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a tomar al salmista, al que escribe esta porción de la escritura. Voy a leer desde el Salmo 119, desde el 65 hasta el 71, que es el contexto en el cual él la escribe. Aquí nos muestra que el salmista, antes de ser humillado, andaba extraviado. Buena fue su humillación para enderezar el camino. O sea, andaba extraviado y el Señor lo tuvo que humillar para que él enderezara el camino. Dice versos 65 al 71 del Salmo 119: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. 67, ojo lo que dice acá: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos.
Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, hermanos. Amén. Hermanos, dice Matthew Henry con respecto a toda esta porción: como quiera que Dios nos haya tratado, hermanos, nos ha tratado mejor de lo que merecemos. Eso es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Por más aflicciones que hayan venido en nuestra vida, hermanos, es mucho mejor de lo que usted y yo merecemos. Entonces, para que dejemos de estar, eso nos ayuda a hacer un poco también entender, a no renegar de cualquier situación, sea la que vivamos en nuestra vida. Con amor lo hace el Señor y para nuestro bien, aunque duela, aunque duela. Muchos tienen conocimiento, pero poco juicio. Quienes poseen a ambos están fortalecidos contra los lazos de Satanás y están equipados para el servicio de Dios. Somos muy dados a desviarnos de Dios cuando estamos cómodos en el mundo. Eso es lo que pasa. Entonces el Señor nos humilla para que enderecemos el camino, o nos humilla para que realmente seamos salvos, porque puede ser cualquiera de las dos. Debemos dejar nuestras preocupaciones a disposición de Dios, viendo que no sabemos lo que es bueno para nosotros. Señor, dice el salmista, tú eres, o dice Matthew Henry más bien, Señor, tú eres nuestro generoso benefactor, inclina nuestros corazones a la fe y a la obediencia. El salmista seguirá constante y resuelto en su deber. El orgulloso está lleno del mundo y de su riqueza y sus placeres. Esto lo hacen insensato, seguro y estúpido. Palabras de Matthew Henry, no son mis palabras. Dios visita a su pueblo con aflicción para que aprendan sus estatutos. No solamente son deseables y provechosas las promesas de Dios, sino también su ley. Sus preceptos, aunque duros para el impío, nos guían con seguridad y deleite a la vida eterna, hermanos. Hermanos, el salmista estaba descarriado en el pecado, como vemos ahorita, en el mundo, fuera de los caminos del Señor. Tuvo que ser humillado para que guardara la palabra. Debió ser humillado para que aprendiera obediencia. Dice con gozo el salmista: bueno me es haber sido humillado. ¿Será que nosotros podemos decir esas cosas? Bueno me es haber sido humillado. O estamos, ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno, no sé qué. Estaba en el mundo. Este salmista, cuando escribe esto, él hace una referencia a que él estaba descarriado en sus deleites en el mundo y fue humillado por el Señor. Él utiliza muchos medios para humillarnos. Ahorita de pronto, más adelante vamos a ver algunos, hermanos. Pero fue bueno, pero parece que cuando llegan esas cosas a nuestra vida, los vemos como una tragedia y no como una bendición del Señor. Hermanos, veamos el ejemplo de David, del rey David. Recuerden que él adulteró con Betsabé, ¿recuerdan? Fue humillado, sufrió las consecuencias, pero confesó su pecado humildemente a Dios. O sea, muchos utilizan, decía alguien, muchos utilizan a David y a Pedro como excusa para el pecado, pero nunca utilizan a David y a Pedro como ellos lloraron. ¿Sí me entienden? Muchos, el ejemplo de ellos en su pecado, pero no el ejemplo de ellos en su llorar por el pecado. Hermanos, David cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías, ustedes lo saben. El Señor lo reprendió, ¿por quién? Por medio de un profeta, por medio del profeta Natán. Ya le dijo, tú eres aquel hombre. Lo confrontó directamente, tú estás pecando, tú eres aquel hombre. Lo señaló así. Muchas personas se ofenden cuando uno va y les escudriña sus pecados. Tú eres aquel hombre. Utilizó un profeta en ese momento para exhortarlo y para que se arrepintiera de sus pecados. No le faltó amor al profeta, para nada amor le faltó. Antes tenía mucho amor y mucha misericordia. Su pecado, pero hermanos, su pecado tuvo consecuencias, el de David. Miren lo que dice en Primera de Samuel, yo solamente se las voy a leer. Dice el Señor, dice Jehová, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y los daré a tu prójimo. Mire todo las consecuencias del pecado. David, el rey David en los tiempos de Jerusalén del rey David,
fueron tiempos de guerra, de espada, todo el tiempo. David tenía las manos manchadas de sangre. Por eso el Señor no permitió que él construyera el templo. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Yacerá, se acostarán con tus mujeres. Dice allí. Porque lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, él hizo ese pecado en secreto. Y el Señor se lo sacó a la luz, hermanos. A la luz, todo el pueblo lo supo. Todo el profeta lo exhortó. ¡Ay, la disciplina bíblica! No, porque le tenemos más miedo a eso. Y no agradecemos que esto es una bendición cuando estas cosas pasan. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mira, es que todo lo que hizo David. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Fue piedra de tropiezo para el mundo. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Además de eso pasó. Consecuencias hay del pecado, hermano. Pero él sacó a la luz un pecado oculto del rey David. Y eso es lo que el Señor hace siempre. Y estamos orando por eso, hermano. Y hermanos, si usted tiene pecados ocultos, créame que el Señor, si usted es un hijo de Dios, los va a sacar. Y si no es hijo de Dios, probablemente lo saque o no lo saque. Pero de todos modos, en el día del juicio, van a salir. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Muchos prefieren allá, pero no entienden lo que es allá. Porque tal vez allá, usted está bajo la ira de Dios. Entonces es mejor acá, hermanos. Bueno me es haber sido humillado aquí en la tierra, hermanos, para que aprendamos sus estatutos. Entonces el Señor los va a sacar, hermanos, yo confío en eso, y lo va a seguir, está limpiando esta iglesia, y la va a seguir limpiando. Entonces usted allá que está sentado y tiene un corazón hipócrita, y es un fariseo, el Señor le va a sacar sus pecados, créanme que sí. Tarde que temprano los va a sacar, si usted no los quiere confesar a tiempo. Ay, hermanos, pero mire cómo responde el rey David después de esa humillación. Mire, es que esta es la respuesta que nosotros debemos hacer, y quedó pública esta respuesta. ¿Se dan cuenta? No fue una respuesta, yo le pido perdón al Señor, como quieren muchas veces. Yo sé que no todos los pecados hay que confesarlos públicamente, pero muchas veces sí toca confesarlos públicamente. Y prueba de ello, vemos muchas oraciones en los salmos, en la Biblia, que son pecados que ellos confiesan públicamente. Y tan es así que esto quedó para nuestro conocimiento. De hecho, cantamos esta canción, el Salmo 51. Voy a leerle simplemente el verso 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Mira, hermanos, una oración como esta es una oración sin ninguna justificación. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, borra mis rebeliones, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que dice tu palabra es verdad, yo pequé contra tu palabra y no tengo ninguna excusa de pecar. Eso es lo que está diciendo más o menos el rey David en ese momento. Hermanos, David fue reprendido por el profeta, hermanos, por el profeta Natán. Eso fue el instrumento que Dios usó para reprender al profeta, al rey David. Hermanos, David fue expuesto públicamente. Hermanos, él tuvo que humillarlo el Señor ante el profeta y exponerlo públicamente. ¿Por qué? Porque lo amaba, hermanos. Lo amaba. Su reino estuvo en guerra. Yo les decía, perdió a un hijo, fue humillado por el Señor, pero reconoció humildemente su pecado. Es que ahí es donde está el punto, hermanos. Ahí es donde está el punto. Mira, hermanos, el Señor aborrece todo corazón orgulloso que no quiera confesar sus pecados. Lo aborrece peor que el pecado de las prostitutas, de los recaudadores de impuestos. Y eso se lo decía a los fariseos. ¿Sí me entiende lo que yo les quiero decir, hermanos? El Señor no tiene problema en perdonar cualquier pecado, hermanos, mientras usted y yo vayamos con un corazón contrito y humillado. Lo perdona, pero Él mira de lejos al orgulloso. Por eso ese fariseo es tipo de todo corazón orgulloso que quiere encubrir sus pecados, que los quiere encubrir. ¿Sí me entienden, hermanos? Y allá apunta el Señor, siempre apunta el Señor allá, hermanos. David reconoció su pecado humildemente, sin justificaciones ni excusas. Fue limpiado y perdonado. Por eso él concluye en el Salmo, allá en el verso 17:
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David también diría con gozo, o dice con gozo, bueno me es haber sido humillado, aunque sean palabras del salmista. Eso se entiende que para él fue bueno. Bueno me es haber sido humillado, hermanos. El hijo pródigo, hermanos, el hijo pródigo. Vayan a Lucas 15, del 15 al 24. Vamos a leer. Hermanos, ustedes sé que todos conocen esa parábola. Reconoció el hijo pródigo su ingratitud y pecado. Se humilló ante el Señor en arrepentimiento. Dice el verso 15, él había pedido la herencia del papá, me voy, yo ya no quiero más, yo me voy de esta casa. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Se había gastado eso, toda la plata, y ahorita le estaba tocando sufrir. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, eso es volver en sí. Ojo acá, reconocer nuestros pecados es volver en sí. No es estar locos, es todo lo contrario, es volver en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, miren, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mire, lo mira el padre. El padre representa a Dios, al Dios Padre. Mira lo que hace el padre con un corazón contrito y humillado. Fue movido a misericordia. Y el mismo padre que hace, corre y se echó sobre su cuello y le besó, hermanos. Nos ama el Señor cuando estamos haciendo eso, porque somos sus hijos, hermanos. Y el hijo le dijo, Padre, mire, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Esta parábola habla del arrepentimiento para salvación principalmente, hermanos. Eso habla, hermanos. El hijo pródigo desechó la casa de su padre, pidió la herencia, él se fue al mundo, malgastó el dinero, se revolcó en el mundo, comió con los cerdos, pero vio la inmundicia allí, hermanos. Reconoció su pecado allí, su ingratitud, fue humillado por el Señor, pero volvió arrepentido y humillado verdaderamente. Clamó misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ay, hermanos, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la recompensa, por decirlo de alguna manera? Fue vestido con ropas reales. Las vestiduras de la justicia de Cristo, el mejor becerro, Cristo, el regalo del Padre, hermanos. Ay, hermanos, perdido y fallado, muerto y había revivido. Él dice también con gozo, bueno me es haber sido humillado. Eso dice también el hijo pródigo también. Eso representa, su vida muestra eso, hermanos. Bueno me es haber sido humillado, hermanos. El publicano, váyase a Lucas 18. Vamos a leer del 11 al 14. Lucas 18, del 11 al 14, hermanos. El publicano es un recaudador de impuestos. El publicano es un recaudador de impuestos. Reconoció su indignidad y pecado. Se humilló ante el Señor por perdón. Se humilló ante el Señor por perdón. 18 del 11 al 14, Lucas 18. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque soy como los otros, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces mostrando sus obras, para mostrar sus obras
y eso era lo que supuestamente testificaba que él era hijo de Dios, pero eran puras cosas externas. Ayuno 2 veces a la semana, es más, el fariseo hace mucho más que muchos de nosotros acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, miren, estando lejos, estaba lejos el publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que usted descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humíllese, iglesia, humillémonos, hermanos. Eso es lo que demanda el Señor. No encubramos nuestros pecados. Dejemos de vivir la vida tan farisea que muchas veces vivimos. No encubramos nuestros pecados más, porque si no, o los confiesa o el Señor se los saca a la luz. De todos modos van a salir a la luz. Ay, hermanos, miren, el publicano era lo vil y lo menospreciado. Vil y menospreciado por el mundo, vil y menospreciado por el mismo fariseo. Dice: yo no soy como ese. Ay, hermanos, el fariseo era un moralista, era un religioso. Hermanos, inclusive el publicano, el mismo Dios permite que esté delante del mismo fariseo para que él vea y se sienta aún más indigno todavía. Ay, hermanos, el publicano robaba a los de su pueblo. Eso era lo que era, un ladrón. Realmente eso era, un ladrón. Se había enriquecido a costa de ellos, pero reconoció que era un miserable pecador, totalmente indigno ante el Señor. Él no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Él se humilló ante Dios. Él golpeaba su pecho con lágrimas amargas de arrepentimiento. Clamó humildemente por perdón al Señor: Dios, sé propicio a mí, pecador, hermanos. Hay personas que tienen un corazón tan duro, hermanos, que nosotros no seamos con eso. Que no son capaces no pueden llorar por sus pecados, no pueden, porque tienen un corazón como un diamante. Pero hay que les pase algo externo, que los humillen, o que les pase algo diferente, ahí sí lloran. O que tengan alguna pérdida económica, material, lo que sea, ahí sí lloran. Pero no son capaces de llorar por sus pecados. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta y cuál fue la recompensa? Volvió a su casa justificado, perdonado, salvado. Dice también con gozo: bueno me es haber sido humillado. Pablo, hermanos, otro ejemplo. El apóstol Pablo, váyase a Hechos 9. Entendió que peleaba contra la roca eterna. Él entendió, se humilló ante Cristo para servirlo, hermanos. Hechos 9, vamos a leer del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y vea lo que hace. Y cayendo en tierra, lo humilla, lo hace caer a tierra. Así nos hace el Señor. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, mire ya su cambio: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estaba pegando contra una pared. Dura cosa. Estaba enfrentado contra la roca eterna. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, mira el cambio total. Ahorita de perseguidor a sumiso ante el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, Pablo, hemos hablado en otras ocasiones de Pablo, celoso religioso y respetable hombre, con tradición, pasado, posición, respeto. Era un gran moralista Pablo, era un gran moralista, pero autor intelectual de la muerte de muchos cristianos. Mataba con el corazón, y no solo mataba con el corazón,
ejecutaba, estaba probando la muerte de muchos cristianos. Hermanos, los perseguía a muerte a los cristianos, asolaba la iglesia, perseguía al mismo Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Él fue derribado en su orgullo. Fue derribado en su orgullo. Cayó al suelo, quedó ciego, tropezó contra la roca que hace caer. Se humilló ante el Señor, aquel que perseguía con odio enfermizo, porque así era Pablo, ese era el corazón de Pablo, un odio enfermizo por los verdaderos cristianos. Ahora estaba dispuesto a servir. Mire, dice, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cayeron las escamas de sus ojos. Mire la recompensa. Era ciego, ahora veía la luz de Cristo, y fue un instrumento escogido por el Señor para anunciar el evangelio a los gentiles. Él también dice con gozo: bueno me es haber sido humillado. Bueno es haber sido humillado. Iglesia, buena fue la humillación del salmista descarriado para que aprendiera obediencia. Buena fue la humillación de David, reconociendo su pecado cuando adulteró con Betsabé, pues fue limpiado y perdonado. Buena fue la humillación del hijo pródigo, reconociendo su ingratitud, pecado y amor al mundo, pues fue vestido con ropas reales, con la justicia de Cristo, con adornos de fiesta, con el mejor becerro. Era muerto y fue revivido. Buena, hermanos, fue la humillación del publicano, reconociendo su indignidad y pidiendo perdón. Volvió a su casa justificado, perdonado y salvado. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más? Buena, hermanos, fue la humillación de Pablo, despojándose de sus armas carnales ante Cristo para ser siervo útil en sus manos. Ellos todos dicen con gozo: bueno me es haber sido humillado. Hermano, vamos a entrar a un segundo capítulo. La humillación de Cristo. La humillación de Cristo. El Señor, hermanos, ustedes saben, Él se humilló por nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre, soportando todo el desprecio del mundo y la ira santa de su Padre. Vimos algo de eso hace 8 días. El Señor, estamos seguros que también dice con gozo: bueno me es haber sido humillado. Hermanos, fue humillado por el mundo. Vayan buscando Isaías 53. Él fue despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado, afligido, metido en la cárcel, enjuiciado, cortado por el mundo, asesinado por ellos. Todo eso lo sufrió nuestro glorioso Cristo. Mire, dice el Salmo, Isaías 53, del 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, mire hermanos, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nosotros hemos hecho maldad, y ha habido mucho engaño en nuestra boca, hermanos. Y Cristo ni siquiera abrió su boca ante las aflicciones dadas por el mundo en general, por su pueblo, por el mismo Padre, hermanos. Hermanos, iglesia, bueno es que Cristo hubiera sido humillado por el mundo. Bueno es que haya sido despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado,
afligido. Bueno es todo eso. Bueno fue que no abriera su boca ante sus trasquiladores. Bueno es que haya sido llevado como cordero al matadero. Bueno es que haya sido enjuiciado y cogido por sus captores. Bueno es que haya sido asesinado en la cruz, hermanos. Bueno es, ¿sabe por qué, hermanos? Porque su castigo significó nuestra paz con Dios. Bueno es porque por su llaga fuimos sanados de la lepra del pecado. Bueno es porque al ser herido nuestras rebeliones fueron pagadas con su sangre preciosa. Bueno es que nuestro Redentor hubiera sido humillado por el mundo, pues significó su triunfo ante sus enemigos. Bueno es, pues hoy declara su humillación victoriosa. Bueno me es haber sido humillado, hermanos. Hermanos, todo eso lo padece Cristo. Por el mundo, contra el mundo, por el mundo a Él. O sea, no por el mundo, sino hacia Él, ¿sí me entienden? Y nosotros, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a padecer nada. Mi esposa oraba ahorita en la mañana. Quita de nosotros ese corazón tan cobarde que todavía tenemos, de que nos da miedo el mundo, le tenemos temor a los hombres, preferimos quedar bien con el hombre y no nos importa quedar mal con Dios. Cristo sufrió y fue menospreciado por todo el mundo, hermanos. Por todo el mundo lo despreciaron, aún de su propio pueblo. Nosotros matamos al autor de la vida, hermanos. Hermanos, ahí en el verso 10 al 12 de Isaías 53, no solo por el mundo, sino por el Padre, fue quebrantado, sujetado a padecimiento, fue un cordero sacrificado para cargar todas nuestras iniquidades. Dice desde el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, lo estaba humillando. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, mire que es bueno, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores además. Orado por los transgresores. Hermanos, bueno es que Cristo hubiera sido humillado por su Padre, quebrantado, sujetado a padecimientos, que lo haya puesto como cordero sacrificado, que haya colgado sobre él todas nuestras iniquidades. Bueno fue, no es malo como pensaban las hijas de Jerusalén llorando. Decían, no lloren por mí, esto es bueno, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Bueno fue que Cristo hiciera eso, hermanos. Ay, hermano, bueno es, hermano, ¿sabe por qué? Porque expió nuestros pecados. Bueno es porque Él verá linaje, su pueblo escogido y salvado, hermanos. Bueno es porque vivirá largos días, reinando a la diestra de su Padre, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Bueno es porque la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ay, hermanos, iglesia, bueno es porque el Señor le dio parte. O sea, Dios Padre le dio al Hijo parte con los grandes y con los fuertes repartió despojos, pues toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, bueno es por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno es que Cristo haya sido humillado por su Padre, hermanos, que pues consumada fue su obra para salvarnos de las consecuencias del pecado y de su dominio, porque muchos quieren ser salvados simplemente de las consecuencias del pecado, del infierno, pero no quieren ser salvados del dominio del pecado. Dice la palabra de Dios que Él vino a salvarnos
de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Bueno es, hermano, porque estamos seguros que Cristo grita triunfante: bueno me es haber sido humillado. Bueno me es. Hermanos, fue también humillado por su mismo pueblo. De manera general, se humilló como siervo de sus siervos, bebió la copa de la ira por ellos y dio su vida en rescate por ellos. Miren lo que dice Mateo 20, del 21 al 28, hermanos. Vamos a leer desde el 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Llegó la hija, la madre de los hijos de Zebedeo. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. Entonces aquí ya nos está diciendo que vamos a sufrir y a padecer por Cristo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Sí, eso va a pasar. Nuevo nacimiento, va a morir al mundo y resucitar de entre los muertos usted también. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Vemos la humildad de Cristo. Hermanos, viendo la humildad de Cristo, siendo Dios, creador de todo lo que usted pueda ver, Rey de reyes, Señor de señores, que nos creó, que nos dio hálito de vida a usted y a mí. Porque hagamos al ser humano, ahí estaba Cristo también, con el Espíritu de Dios. Y Él mismo viniera acá a ser humillado, azotado y a servirnos a usted y a mí, hermanos. Eso es muestra de su humillación y de su humildad. Y nosotros, hermanos, que tenemos un corazón tan orgulloso. Bueno fue que el Señor se humillara por sus siervos. Bueno es que viniera a la tierra y fuera despreciado, martirizado y sacrificado. Bueno fue que tomara la copa de la ira de Dios. Bueno fue que fuera bautizado con su sacrificio, muerte y resurrección. Bueno fue que viniera humildemente a servirnos y diera su vida por nuestro rescate. Bueno fue que nuestro glorioso Cristo se humillara. Bueno fue que el Hijo de Dios se haya humillado, siendo Rey, sirviendo a nosotros los esclavos del pecado, hermano. Bueno fue, y enemigos de su reino además. Bueno es porque significó su grito de victoria. Todo el peso de nuestros pecados lo llevó el Hijo de Dios. Bueno es porque resucitó triunfante y derrotó el imperio de la muerte. Bueno es que Cristo se rebajara humildemente a servir a los que no lo merecíamos. Bueno es porque hoy cantamos alabanzas de redención al cielo, hermanos. Hoy dice también Cristo, Él, con gozo ante el cielo y la tierra: bueno me es haber sido humillado, hermanos. Ay, hermanos, gloriosa humillación la de Cristo. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11, hermanos. Que Él, siendo Dios, Él se despojó y se humilló a sí mismo. Fue obediente, hermanos. Por eso fue exaltado. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues, mire, es un ejemplo. Haya pues, nos está diciendo. Y eso la dejé al final para introducir el capítulo que sigue, hermanos.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que nos está diciendo las Escrituras. Haya ese sentir. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo no tengo que sufrir, yo soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios no sufren. Yo soy hijo del rey, yo merezco casa, carro, beca. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, buena fue la humillación de Cristo. Bueno fue que Cristo se despojara de su majestad divina, que se humillara a sí mismo, que fuera obediente a la voluntad del Padre. Bueno fue porque nos da ejemplo, hermanos, a nosotros, a usted y a mí. Y eso es lo que está diciendo esta cita bíblica precisamente. Para que sigamos sus pisadas, dice las Escrituras, para que sigamos sus pisadas. Bueno fue porque satisfizo las demandas de justicia del tribunal divino. Bueno fue porque tenemos redención eterna en su nombre, hermanos. Bueno fue porque es exaltado sobre todo lo creado. Y el mundo, hermanos, escúcheme bien. Por eso también bueno fue porque el mundo se humillará a él. Y toda lengua impía o creyente confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Bueno fue que hiciera eso, hermanos. Iglesia, bueno es que Cristo fuera humillado por el mundo. Bueno es que hubiera sido despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado, afligido, enjuiciado, asesinado. Bueno fue todo eso, hermanos. Bueno es que fuera humillado por el Padre, quebrantado, sujetado a padecimientos, puesto como cordero sacrificado para cargar nuestras iniquidades. Bueno es que se hubiera humillado por su pueblo, siendo siervo de sus siervos. Increíble, ¿no? Siervo de sus siervos, bebiendo la copa de la ira y dando su vida en rescate por nosotros. Bueno es que siendo Dios, se despojara y humillara a sí mismo, siendo obediente al Padre. Bueno fue su gloriosa humillación, significó su triunfo ante sus enemigos, consumada fue su obra para salvarnos de las consecuencias y el dominio del pecado. Bueno es porque hoy, hermanos, usted y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, cantamos alabanzas de redención al cielo, y el mundo además, hermano, confesará su nombre victorioso. Clama él al cielo y a la tierra: bueno me es haber sido humillado. Hermanos, vamos a entrar al tercer capítulo. La humillación, un propósito para nosotros. Hermanos, vimos el ejemplo allá del salmista, de David, del fariseo, del publicano, de Pablo. Vemos el mayor ejemplo, que es nuestro glorioso Cristo. Hermano, esos son ejemplos para nosotros. Nuestros ejemplos no están en otro lado, sino acá en este libro, hermanos. O personas que verdaderamente vivan piadosas. ¿Sí me entienden, hermanos? Nuestros modelos no pueden ser otros. Entonces eso es un ejemplo para todos nosotros. Miren, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, deberá pasar por humillación. Deberá pasar por humillación. Si su corazón es orgulloso, soberbio, no va a querer eso. No va a querer eso. Yo sé que usted y yo luchamos con eso, pero va a ser nuestro deseo profundo de mortificar nuestra carne. ¿Quiere aprender la voluntad de Dios? Bueno, una de las formas es que usted sea humillado. ¿Entendemos, iglesia? Vamos a ser humillados por el Señor. De muchas maneras. De muchas maneras. Iglesia, buena es la humillación. Aprendemos obediencia, nos dice aquí este salmo.
Hermanos, iglesia, debemos humillarnos bajo el Señor, soportar con gozo la humillación. Nuestro cuerpo es para humillación, ya lo vamos a ver. Bueno es porque resucitaremos en gloria, hermanos. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Humillémonos bajo el Señor. ¿Por qué? Porque nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces usted está pidiendo por un avivamiento. Usted está pidiendo por ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, una de las formas seguramente va a ser esta. ¿Sí me entienden, hermanos? No, es que nosotros queremos como que oro, ya, y yo ya cambié. No, hermano, tiene que ser pasado por el fuego, dicen las Escrituras. Probada nuestra fe. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces consuélese también que usted no es el que, ay, pobrecito usted, que es al único que le ha pasado lo que usted está viviendo. Tranquilo, hermano, seguramente, y estoy seguro, porque aquí nadie ha sufrido lo que han sufrido otros hombres más fieles que usted y yo, hermano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, esta vida es corta, hermano. Hoy leíamos, el salmista decía 70, 80 años, tal vez ahorita vivimos un poquito más, algunos, lógicamente, pero más o menos por ahí está el promedio, 80 años. Él mismo, después de padecer un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca, establezca. También pueden haber padecimientos temporales, nos va a afirmar, perfeccionar, fortalecer y establecer. Hermanos, bueno es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Bueno es padecer de esta forma, hermanos, pues así aprendemos sus estatutos. El Señor nos perfecciona, afirma, fortalece y establece, hermano. Es necesario, entendámoslo, es necesario. El camino es angosto, lo dicen las Escrituras. Puerta estrecha, camino angosto. Es necesario, hermanos. Iglesia, nos hemos humillado. Nos hemos humillado de estar extraviados del camino del Señor, como el salmista. Hemos hecho algo similar a lo que hizo él. Nos hemos humillado reconociendo con lágrimas, sin justificaciones y excusas por nuestro pecado, como hizo David. Lo hemos hecho sin justificaciones. No es decir, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que soy un pecador. Sí, perdóname porque yo soy orgulloso. Hermano, eso no es un arrepentimiento genuino. Miren los ejemplos de las Escrituras, eso no es un arrepentimiento genuino. Nos hemos humillado arrepintiéndonos de nuestra ingratitud al Señor, amor al mundo, como hizo el hijo pródigo. Lo hemos hecho. Nos hemos humillado reconociendo humillados nuestra indignidad, bajeza, como el publicano. Nos hemos humillado despojándonos de nuestras armas carnales, humillándonos a Cristo para ser sus esclavos, como Pablo. ¿Realmente queremos ser esclavos? ¿Realmente decimos como con esa sinceridad, sin ningún fariseísmo, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Realmente decimos así? Yo creo que no, hermano. Yo creo que muchas veces nuestras oraciones son farisaicas, mentirosas. No queremos eso, no queremos sufrir. Somos tal vez la generación de cristianos más cobarde que haya existido. La psicología ha impregnado todo este mundo. Nos ha hecho personas, como diría mi mamá y mi papá, yuyitos. O sea que no podemos sufrir, Dios mío, ay no. Con todo, hermano, el jueves hablamos hasta de la comida, hermanos. Hasta por esas cosas, por todo, viene cualquier aflicción, lloramos, sufrimos, ay, pero nunca lloramos por el pecado. ¿Sí me entiendes? Yo he visto aquí a muchos llorar
por muchas cosas, pero nunca los he visto llorar por sus pecados. Entonces sí pueden llorar, sí hay lágrimas, sí se pueden derramar lágrimas de arrepentimiento. Hermanos, humillémonos también y lloremos amargamente, por ejemplo, como Pedro. Si hemos negado al Señor por temor al hombre. Pedro negó al Señor por temor al hombre y por eso lloró lágrimas de arrepentimiento. Eso fue el pecado de Pedro y ese es el pecado de muchos en la iglesia hoy, hermanos. Temor, cobardía. Si callamos, lloremos amargamente. Si hemos callado nuestra fe por miedo a ser relacionado con cristianos radicales, por miedo a parecer exagerados, fanáticos, legalistas, santurrones o ser llamados locos, lloremos por eso amargamente. Lloremos amargamente por nuestra cobardía. Hermanos, bueno fue que todos estos hombres padecieran y se humillaran bajo la poderosa mano de Dios, los que nombramos hace un momento. Humillémonos como ellos, hermano. Iglesia, usted que está sentado allá, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿No lo ha hecho? Muchos seguramente no lo han hecho. Muchos otros seguramente que ya lo hicieron. Bueno fue porque fueron perfeccionados, afirmados estos hombres, fortalecidos, establecidos, enderezaron el camino, aprendieron los estatutos del Señor. Hermanos, es una realidad esto en nuestra vida. No solo haber llorado, sino que por consecuencia de eso, del arrepentimiento, nuestra vida verdaderamente está enderezada. Y hemos aprendido sus estatutos, no aprendido de que me lo sepa de memoria, aprendido de ponerlos por obra, me refiero. Hermanos, humillémonos y que podamos decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hebreos 12, del 3 al 11, hermanos. Soportemos su humillación. Soportemos su humillación. Obediencia, santidad y fruto apacible de justicia serán las recompensas. Es provechosa la disciplina y la humillación del Señor, hermano. Hebreos 12, del 3 al 11. 12, del 3 al 11. Arranca poniéndonos, como siempre, el ejemplo de Cristo. Considerad aquel, Hebreos 12, del 3 al 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, miren, combatiendo contra el pecado. Ay, lloré y el Señor no me escuchó. Combata, muera. O sea, eso es lo que debemos hacer. Como Jacob, no te suelto si no me bendices. Así es, hermano. No, yo ya oré y el Señor no me escuchó. No, ore, clame, humíllese. En algún momento el Señor va a escuchar y va a orar, hermanos. Amén. Él lo promete. Amén. Porque aún no he resistido. Bueno, verso 4, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe con hijo. Hermanos, si nos recibe con hijo, nos va a humillar, nos va a azotar y nos va a disciplinar. ¿Me entienden eso? ¿Entendemos eso, hermanos? Yo no sé yo por qué me temo que no lo entendemos, hermano. Porque cada vez que llegan esas cosas a nuestra vida, estamos renegando, sufriendo, quejándonos, justificándonos y muchas otras cosas. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no, usted no es disciplinado por el Señor, usted no es un hijo de Dios. Así de sencillo lo está diciendo acá. Si usted no, o sea, si ve a esas personas que nunca les pasa nada, van por la vida así. Yo sé que en su sufrimiento la procesión muchas veces va por dentro, pero véalos así, hermanos. Cristianos de esos que usted ve que nunca les pasa nada, nunca pasan por pruebas, todo, ganan el mundo, hermano. Hermano, no son cristianos, no están pasando por disciplinas.
no están siendo probados. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, la disciplina de los padres con los hijos, y nos pone ese ejemplo. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, hermanos, consolémonos en eso, pero después da fruto apacible de justicia a los que ya han sido ejercitados. Mire, hermano, yo no le estoy diciendo que cuando usted esté padeciendo, y aunque vemos ejemplos en la Escritura que sí hacían eso, pero hermanos, yo sé que hay aflicción, yo sé que hay dolor, yo sé que nosotros como que respiramos y pasan las cosas, hermano, pero que no haya queja en nuestro corazón, que no haya renegar contra el Señor, que haya Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Para qué es esto? No un queja, no un por qué y yo por qué. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no le estoy pidiendo que si se le murió un hijo, usted salga a hacer una fiesta. Yo no le estoy pidiendo eso, hermanos. Yo le estoy pidiendo que si a usted le llega a pasar algo así, usted reciba eso y diga, Señor, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Cosas como esas. Yo no le estoy pidiendo que usted perdió su trabajo, está mal económicamente. Y pues claro, usted se preocupa sanamente, va, busca, hace lo que tiene que hacer. Pero usted no está afligido, ay, yo ya no puedo vivir allá, yo ya no me puedo dar los lujos que yo tenía. Mira a mi amiga, a mi fulanito, ellos cómo viajan, cómo hacen. Eso es lo que es pecaminoso, hermanos. ¿Sí me entienden? Ay, hermanos. Bueno es ser humillados bajo la disciplina del Señor, hermanos. Bueno es soportar sus exaltaciones y reprensiones, pues así aprenderemos sus estatutos. Hermanos, aquí en esto que acabamos de leer, dice que nos enseña obediencia, santidad y produce un fruto apacible de justicia, hermanos, a los que son ejercitados en él. Hermanos, iglesia, soportamos la humillación. Yo les pregunto, llevémoslo un poquito más a la práctica, tratemos de llevarlo. En las pruebas, ya les he hablado mucho de las pruebas. ¿Soportamos la humillación en las pruebas? ¿Cómo la recibimos? ¿Con queja, con rabia, con contienda al Señor? ¿Así la recibimos? Hermanos, no estamos haciendo cristianamente, si estamos haciendo así. La exhortación de un hermano, del pastor, de los ancianos, la disciplina de la iglesia, de un sermón. ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Con justificaciones, con excusas, con orgullo, con odio. Mira que tristemente hay personas, hermano, tristemente personas que tienen entre ojos a otros porque los han exhortado por sus pecados. Eso es muy triste, eso no puede ser. ¿Cómo tomamos, cómo soportamos la humillación cuando nuestros propios pecados son sacados a la luz? ¿Cómo lo hacemos? El Señor lo hace de muchas maneras, hermanos. Aquí, por medio de la disciplina de la iglesia, el Señor ha destapado muchos pecados. Y les digo que va a seguir haciéndolo, porque si esto es una iglesia bíblica, así va a ser, hermanos. Si no es una iglesia bíblica, no, seguramente nos deja por ahí en nuestras comodidades y en nuestros gozos. Lo va a seguir haciendo. Va a seguir sacando pecados a la luz. ¿Cómo va a ser usted cuando lo reciba en ese momento? ¿Cómo va a ser, hermanos? Nosotros siempre hablamos, y yo le digo a mi esposa, y con ella hablamos, y creo que con otros hermanos también comentamos el verso. Esto es una vuelta, esto es una rueda. Esto es una rueda. Siempre ha sido así. Hoy muchos están sentados tranquilos, y hay otros exhortados, y están exhortando, y está bien que haya que hacerlo. Yo no digo que no, está bien, y ese es el llamado de toda la iglesia. Yo le pregunto, cuando sea usted va a pedir amor y misericordia en ese momento falsa. No, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé qué?
Esas son las cosas que tenemos que nosotros mirar. Hermanos, y muchos otros desertan porque no toleran ser exhortados y que sus pecados salgan a la luz. No quería que sus pecados salieran a la luz, hermano, se lo hubiera confesado a su hijo, a su hermana, a su esposa, hubiera pedido oración en la iglesia. ¿Quién le va a decir algo a alguien cuando confiesa un pecado públicamente con lágrimas en los ojos? Nada. ¿Qué se le puede decir? Mano, ánimo, vamos. Gloria a Dios que el Señor le dio convicción. ¿Qué le puede decir a una persona que se humilla? Eso, nada. ¿Qué se le puede decir? Nada. Ánimo, vamos. Pero ¿qué se le puede decir a una persona que encubre sus pecados? Pues hay que exhortarlo, hay que seguirle diciendo. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Porque el Señor aborrece al orgulloso, pero Él acerca y mira con agrado al que se humilla delante de Él. Hermanos, o lo estamos mejor recibiendo con mansedumbre, aceptación, humildad y lucha con el pecado. Así es, hermanos. Bueno es que el Señor nos discipline, iglesia, que nos mande pruebas, escúcheme bien. Bueno es que nos mande una prueba económica si es necesario para nuestra vida. Si es necesario que la mande, porque tal vez tiene que trabajar algo ahí con nosotros, nos quiere mover, no sé, hermano, lo que sea. Bueno es que venga una aflicción en nuestra vida, algo tendrá que trabajar con nosotros, algo, hermanos. Bueno es que venga una persecución a esta iglesia, a nosotros en nuestra vida. Bueno es, hermano, porque así seguramente nos vamos a afirmar, vamos a avivarnos más, vamos a predicar más. Bueno es, hermano, incluso que venga una tragedia a nuestra vida, hermanos, porque la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Hermanos, bueno es que el Señor saque a la luz nuestros pecados. Bueno es, hermano, es buenísimo, pero no lo entendemos. Cogemos al que va y nos exhorta. Bueno es, hermanos, bueno es que lo haga con la disciplina de la iglesia. Ese fue uno de los métodos que el Señor utilizó para hacerlo. Si tu hermano peca, ve y díselo primero. Si no, llama a 2 o 3 testigos. Ahí ya lo empezó a sacar a la luz. Si no, díselo a la iglesia. Ese es el método bíblico, hermanos. Bueno es, escúcheme bien, que un hermano venga y nos exhorte. Bueno es eso, hermanos. Pero no nos gusta, cogemos entre ojos al hermano. El Señor, al que ama, disciplina, hermanos. No somos bastardos, somos hijos. Entonces es bueno que esas cosas lleguen a nuestra vida. Y Él quiere que cada día caminemos mejor en sus estatutos. No encubramos el pecado, humillémonos bajo el Señor. Un pecado que yo no había visto, tal vez no era consciente, tal vez lo había visto, pero no me parecía tan grave. Llega otro hermano y me lo dice. Hermano, eso es una gracia, eso es una misericordia. Yo no sé, veámoslo de esa manera, hermanos. Pero yo no sé por qué no lo podemos ver de esa manera. Todavía tenemos el corazón tan duro, tan orgulloso. Bueno es, hermanos, soportar su humillación. Bueno me es haber sido humillado, que podamos decir eso, para que aprenda tus estatutos. Hermanos, de la humillación a la gloria. En esta tierra estamos para humillación, pero resucitaremos en gloria, dicen las Escrituras. Buena, hermanos, es nuestra humillación, porque escúcheme bien, porque es sombra de nuestra realidad espiritual. Tenemos un cuerpo de humillación que será transformado en gloria. Miren lo que dice Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ser humillados acá para recibir la corona de justicia, como decía Pablo, es una realidad espiritual de que nuestro cuerpo, nuestra carne se va a morir, se va a podrir. Es un cuerpo de humillación, porque resucitaremos en gloria. Es una realidad espiritual, hermanos. Buena es nuestra humillación, hermanos, porque mire, sembramos en corrupción, deshonra, debilidad, pero resucitaremos en incorrupción, gloria y poder. Se siembra en corrupción, dice Corintios, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder, hermanos. ¿Usted qué prefiere, iglesia? ¿Usted qué prefiere? ¿La humillación acá? ¿Para tener gloria eterna allá? ¿Usted prefiere eso? Yo prefiero eso. La humillación acá y la gloria eterna allá. ¿O prefiere la gloria acá y la humillación eterna allá? ¿Sí me entienden, hermanos? Porque aquel que no se humilla ante Cristo y lo reconozca verdaderamente como Señor y Salvador, y cuando dice la palabra Señor y Salvador, ustedes saben las consecuencias de decir Señor y Salvador. No es decir, tú eres mi Señor y mi Salvador. No, sabemos lo que está diciendo. Humillarse, llorar por sus pecados, arrepentirse, entregarse, ser esclavo de Cristo. Yo prefiero esa humillación, hermano, y no la humillación en el cielo, en el infierno eterno, hermano. Porque allá usted va a ser lamentando, humillado, llorando y blasfemando en presencia del Cordero. Hermanos, para concluir, nos hemos humillado, hemos aprendido sus estatutos verdaderamente. Iglesia, bueno es ser humillado. Nos hemos humillado como el salmista descarriado. Nos hemos humillado como David, confesando sin excusas nuestros pecados. Iglesia, nos hemos humillado como el hijo pródigo, reconociendo nuestra ingratitud y amor al mundo y volviendo a la morada del Padre. Nos hemos humillado como el publicano por nuestra indignidad y clamando perdón por nuestros pecados. Nos hemos humillado como Pablo, despojándonos de todas nuestras armas carnales para servir a Cristo. Si no es así, bueno es humillarse. Si no es así, yo le pregunto si usted realmente es salvo, si usted realmente es un hijo de Dios. Yo le pregunto eso, si usted nunca se ha humillado. Será limpio, hágalo, bueno es humillarse, porque será limpio y perdonado, vestido con los ropajes reales de la justicia de Cristo. Quiere decir que usted estaba muerto y ahora es revivido cuando suceda eso. Volverá a su casa justificado, perdonado y salvado. Aprenderá obediencia para ser siervo útil en las manos de Dios y podrá decir con gozo, bueno me es haber sido humillado. Iglesia, Cristo es nuestro ejemplo, nuestro glorioso Cristo. Él soportó la humillación del mundo. Se lo repito, Él fue despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado, afligido, enjuiciado, asesinado, hermanos. Fue humillado por el Padre, quebrantado, sujetado a padecimientos, puesto como cordero sacrificado. Él se humilló por su pueblo, se hizo siervo de sus siervos, bebió la copa de la ira, dio su vida en rescate nuestro, cargó nuestras iniquidades. Se humilló por su pueblo, siendo Dios, se despojó y humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Bueno fue que Cristo fuera humillado. Fue una gloriosa humillación. Triunfó sobre sus enemigos. Consumó su obra para salvarnos de las consecuencias y el dominio del pecado. Bueno fue porque hoy cantamos alabanzas de redención. El mundo confesará su nombre victorioso. Hermanos, Cristo clama hoy su voz, su palabra clama, hermanos, al cielo y a la tierra. Esa palabra, lo que Él hizo, esta palabra clama que Cristo dice, bueno me es haber sido humillado. Hermanos, estamos caminando parecido a Cristo, estamos siguiendo sus pisadas, nos hemos humillado como Él se humilló, o por lo menos parecido, hermanos. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Bueno es, pues seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Soportemos su humillación. Bueno es, su disciplina es provechosa. Aprendemos obediencia, caminaremos en santidad y daremos fruto apacible de justicia. Humillémonos con la exhortación, humillémonos ante la disciplina del Señor
Es mejor la humillación terrenal que la humillación eterna en el infierno. Buena es la humillación en esta tierra, es sombra de nuestra realidad espiritual. Pasaremos de la corrupción, deshonra y debilidad a la incorrupción, gloria y poder, de la humillación a la gloria. Hermanos, yo les tengo que decir que usted y yo vivimos para humillación, pero resucitaremos, eso sí, en gloria. Bueno es ser humillados, que siempre digamos con gozo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, hermano. Van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir humillaciones. El Señor nos humilla de muchas maneras, hermano. Bueno es haber sido humillados. Bueno es, hermanos. Entendámoslo de esa manera. Miremos a Cristo, aquel que padeció y sufrió todo por nosotros, hermano. Esto es la vida cristiana, esto hace parte de la vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y si está siendo humillado en este momento por el Señor, por la poderosa mano del Señor, gloria a Dios. Diga, bueno me es haber sido humillado, porque así aprenderé tus estatutos. Que el Señor nos ayude. Señor Padre Santo, te doy gracias. Gracias por la palabra, gracias por tu palabra. Ay, mira, Señor, haznos entender como iglesia, Señor, esta palabra. Ayúdanos a derribarnos de tanto orgullo, Señor, que todavía tenemos. Y que entendamos, Señor, que bueno es humillarse bajo tu mano. Bueno es humillarnos cuando hemos pecado, Señor. Porque, Señor, porque eso es bueno, Señor, es bueno. Hazlo, Señor. Sigue destapando nuestros pecados, los ocultos, Señor, esos ocultos que aún no vemos. Destápalos, Señor, destápalos, sácalos a la luz como lo tengas que hacer. Porque bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén y amén.